Un día más damos gracias al Señor por este hermoso día de compartir con todos mis hermanos y hermanas que madrugan para recibir la porción del conocimiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar un tema eh, de pronto elemental, pero profundo en la necesidad de este tiempo, que es el conocimiento de la palabra del Señor. Hay tres elementos fundamentales a la hora de estudiar las Escrituras. Uno es que uno siempre tiene que tener en cuenta que hay que, antes de estudiar las escrituras, orar, luego leer y comprender las sagradas escrituras. Así que el título del tema de hoy es cómo leer, el título del tema es cómo leer y comprender la Biblia. ¿Ya? Eso es acerca de la verdad bíblica. Así que vamos a enfocarnos hoy en cómo leer y comprender la Biblia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué nos recomienda las Sagradas Escrituras en una línea de comprensión y en una línea de orden para poder escudriñar las Escrituras? El primer texto que nos menciona aquí es en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que cuando las escrituras nos habla que esta es la vida eterna, nos está hablando del futuro, de nuestra vida eterna con el Señor allí, siendo salvos, inscritos en el libro de la vida. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que debemos nosotros eh, tener muy claro que las escrituras son el principio fundamental para todo ser humano. Es la guía, es el mapa que nos conduce a una verdad clara y concisa, pero además con mucha oración, comprenderlas y tomar la decisión y vivir esas verdades eternas en cada ser humano. Dios reveló su voluntad a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es la recomendación. El texto bíblico nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, que el objetivo fundamental es conocer a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Su infinito amor a través de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Y eso está revelado ya a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces, ¿qué recomendación nos da el Señor a través de las Escrituras? Dice, ore antes de leer la Biblia para que la voluntad de Dios ilumine su mente. Como hablamos el otro día en la temática del santuario, hay unos pasos fundamentales que tener en cuenta a la hora de seguir el conducto de los 7 pasos de la salvación. Decíamos que el primer paso de la salvación era aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, hacer un cambio trascendental en nuestra vida, hacer un compromiso de escritura a través de la inmersión del agua, que se traduce como bautismo. Luego entonces recibimos el Espíritu Santo para que nos ilumine para comprender mejor las escrituras. Pero no podemos dejar de lado el altar del incensario, porque el incensario son las oraciones de los santos. O sea que este triángulo de santificación debe estar unido uno con el otro y es el triángulo que nos ayuda a aclarar y comprender las Sagradas Escrituras. Por eso que nosotros antes de leer las Escrituras, lo primero que debemos pedir
es la dirección divina para que a través del Espíritu Santo podamos entender el pasaje que estamos leyendo. No es leer la escritura por leer. Muy bien. ¿Fue Dios quien escribió la Biblia? Porque algunos dicen, bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Verdad? Fueron unos hombres que escribieron las escrituras y la Biblia. Pero realmente, ¿quién escribió la Biblia? ¿La escribió Dios? ¿La escribieron cualquier ser humano? ¿O la escribieron realmente personajes elegidos por el Señor? ¿Verdad? Dice que la Biblia nos fue dada para nuestra enseñanza. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que la respuesta es que la Biblia es una inspiración divina, ¿ya? Y que nos es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Nos habla de cuántos elementos? Cuatro. Cuatro, cuatro elementos fundamentales que están en las escrituras. Encontramos la primera, que es dice que fue inspirada por Dios, pero ¿para qué es necesaria la escritura? Para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Las verdades eternas, para enseñarnos e ilustrarnos como una brújula que nos conduce hacia un lugar seguro, hacia el norte, que es donde está el tono de la gracia, ya, y que esa enseñanza nos ilumina. Pero además dice que nos reprende, dice, nos exhorta, nos reprende, es para la reprensión en lo que estemos afectando mal. Nos corrige, ya, para la instrucción en justicia. Es decir, que el Señor quiere que seamos justos, correctos, con una imagen transparente delante de Él y delante de nuestros semejantes, para que seamos una antorcha en el camino. Eso según 2 Timoteo 3:16. Pero bueno, ¿qué más nos sigue ayudando las Escrituras con respecto a este enfoque fundamental que es leer las Sagradas Escrituras? ¿Verdad? Dice que a lo largo de 1500 años aproximadamente, el Espíritu Santo inspiró a más de 40 hombres santos para que escribiesen sus 66 libros. ¿Cuántos libros tiene la Escritura? Según el canon de la aprobación, se aprobaron 66 libros de las Sagradas Escrituras, y estos 66 libros, ya a lo largo de 1500 años, ya el Espíritu Santo inspiró en diferentes épocas, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias de conflictos entre la lucha del bien y el mal. Estos hombres santos de Dios escribieron estos 66 libros. Pero lo importante es que estos 66 libros que se escribieron no se escribieron en la misma época, en los mismos años, sino en diferentes periodos de la historia, marcando un hilo conductor a través de la fila cronológica de las Sagradas Escrituras. Muchos hombres que escribieron las Escrituras no conocieron a aquellos otros escritores de otros libros de las Escrituras, y aún así no se contradice, y todos forman un hilo conductor de contextos donde nosotros podemos encontrar temas fundamentales de las Escrituras. Está lleno de temas, centenares de temas, que nosotros compaginamos unos textos de unos escritores que escribieron hace 800 años, o con otros que escribieron hace 100 años, otros 1000 años, otros hace 1400 años, y entre esos se entrelaza sin contradicción bíblica. Esto nos muestra que las Sagradas Escrituras realmente son palabra de Dios en esta tierra para el pueblo que realmente desea conocer las verdades eternas. Dios nos escribió, Dios no escribió ni dictó las palabras de la Biblia. Es decir, que el Señor no las dictó. Es decir, bueno, siéntese que le voy a escribir y anote que le voy a
a decir todo lo que tienes que escribir. No, porque a veces nosotros decimos, ah, bueno, fue que un ángel le dijo, bueno, prepárese que le voy a escribir. Aunque algunos pasajes de la escritura, el ángel Gabriel decía directamente a algunos de sus profetas qué tenía que hacer. Pero la escritura fue una inspiración divina. Ahora, ¿qué es una inspiración? La inspiración es que llega esa revelación de conocimiento, ¿verdad? Y el escritor en su pensamiento de inspiración que recibe, él lo transcribe en gráficos, en letras, ¿verdad? Y expone la palabra en el entendimiento del cual él ha recibido su palabra. No es textualmente que escriba palabra por palabra, sino que la inspiración. Esto nos muestra a nosotros que cuando leemos las escrituras, nosotros nos inspiramos porque el Espíritu Santo nos inspira a hablar en una coordinación de contextos que los exponemos sin transgredir la palabra del Señor. Es decir, que dar un mensaje de la palabra del Señor no es leer un texto aquí, leer un texto aquí y aquí, y leerlo y listo, se terminó el tema, sino que además de eso, debemos formar una correlación de textos para formar un mensaje y darlo a conocer al mundo en la inspiración que el Espíritu Santo nos dé a cada uno de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, estos 66 libros que nos mencionaba anteriormente nos muestra que en la coordinación de antes de la era cristiana, ¿verdad? En lo que se traduce como el Antiguo Testamento, se escribieron 39 libros. Y luego, después de la era cristiana, después del Señor Jesucristo, se escribieron 27 libros para un total de 66 libros que coordinan fundamentalmente el mensaje trascendental del plan de salvación a través de las escrituras. Es muy, muy hermoso cuando nosotros estudiamos las escrituras y las comprendemos correctamente. Dice que porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. O sea, no fue que un hombre dijo, bueno, yo me voy a inspirar y entonces voy a hacer esto y esto es lo que va a suceder en los últimos tiempos. No, al contrario, dice aquí, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque aquí hay una coordinación triaria que muestra que el mensaje dado por el Padre Celestial, ya, ejecutado por el Hijo y perfeccionado por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino, hizo su tarea aquí en la tierra y se fue para el cielo. Pero el Espíritu Santo nos muestra en Juan 14:16 y Juan 14:26 y 15:26, cuando puedan leer esos tres pasajes, que el Espíritu Santo está haciendo una obra fundamental aquí y es nuestro intercesor, es decir, nuestro traductor de palabras, según Romanos 8:26, dice que él en nuestras oraciones con gemidos indecibles lleva la palabra al trono de la gracia. Jesús lo entrega al Padre Celestial y el Padre Celestial responde para que las oraciones sean contestadas. Bueno, esta inspiración que nos habla en segunda de Pedro, capítulo 1, 21, nos habla acerca de la coordinación, que es la inspiración dada específicamente a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ya confiaba en las Escrituras. Lucas 24, 44 y 45 nos muestra realmente qué opinaba Jesús acerca de su palabra. Estas son las palabras que os hablé. Está hablando Jesús. Estando aún con vosotros, está hablando después de la resurrección, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Ahora, Jesús nos hace referencia a qué pasajes específicamente o a qué parte sectorial de las Sagradas Escrituras. Nos habla acerca de las Escrituras de antes de él venir aquí a la tierra. Estaba escrito en las Escrituras todo acerca de él. ¿Dónde? En la ley. ¿Dónde más? Dice que en la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas y en los salmos. Es decir, que los salmos juegan un papel fundamental en el mensaje de salvación. ¿Ya? De hecho, antiguamente en el hebreo arcaico, que se le denomina porque realmente no es el hebreo arcaico, allí los salmos no se llamaban salmos, se llamaban alej, alej, porque la palabra alej proviene del Antiguo Testamento del lenguaje hebreo, alej de Padre exaltado, ¿ya? Y luya, ¿ya? Exaltarlo en grandeza al Todopoderoso, el Eterno. Eso es lo que significa la palabra aleluya. Pero antes existía nada más la primera parte de la palabra aleluya y era alej, que era lo que se traducía como salmo. Por eso es muy importante entender que Jesús vino a revelar todo el cumplimiento profético que se encontraba ¿dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos. Lucas capítulo 24, versos 45, 44 y 45. Qué importante esto. Así que nosotros estudiamos las escrituras porque es la palabra inspirada a través de hombres santos en la historia que transcribieron esto en palabras que hoy día se le denomina las Sagradas Escrituras, expresada en 66 contenidos que se le denominan libros. Por eso la palabra Biblia viene de biblios, que significa biblioteca. Y una biblioteca es un conjunto de libros que están en las Escrituras, pero que en el Antiguo Testamento no se llamaba Biblia, se le llamaba Lashon HaKodesh, Lashon lengua, y Kodesh sagrado o santo, es decir, la palabra sagrada. Eso es lo que se expresaba en la antigüedad. Continuando, aquí dice que Jesús dividió la escritura del Antiguo Testamento en 3 secciones, para aclarar en 3 puntos lo que estamos diciendo en el pasaje anterior. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Muy bien. Estos 3 contenidos es lo que el Señor tomó como base para venir a cumplir o ejecutar el plan de redención y quedó escrita allí para nuestra enseñanza. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? O sea, ¿para qué se escribió la Biblia? Ya, si el Señor podía inspirarnos las escrituras sin necesidad de tenerlas escritas. Tenemos una mente que se nos atrofia y que se nos olvida, era necesario que se escribiese todas estas cosas para nuestra enseñanza. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre que fue revelado a todo hombre, el eterno Salvador. Eso es lo que significa su nombre. En hebreo sería Ya, Ya que significa eterno, y Shua, que significa salvación eterna, que en nuestro lenguaje está traducido como Jesús, del griego, que es salvación, y Cristo ungido, que es decir, que fue eh, ungido para la salvación de los seres humanos. Eso es lo que traduce su nombre según Juan, en el libro de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31 de este texto importante,
que, como decíamos, es necesario leer las Escrituras, pero entenderlas para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, instrucción, para la vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien. No podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo. Obviamente que no, porque es uno solo. No deberíamos decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque la palabra testamento está correlacionada como sinónimo del pacto. Y el pacto tiene relación con las 10 palabras. Y las 10 palabras está hablando de la Torá. Y la Torá es en amplitud los 5 libros de Moisés explicando los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Es por esa razón no podemos decir, no deberíamos decir antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Ya? O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero realmente lo traducimos así y pues bueno, lo entendemos. Pero dice que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo, porque es una correlación entre estos dos contenidos escritos que nos enseñan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de una correlación en el plan de salvación. Dice que el Antiguo Testamento decía que Jesús estaba viniendo, es decir, proclamaba la venida de Jesucristo por primera vez para ejecutar el plan de salvación. Y el Nuevo Testamento nos dice que Él vino a este planeta y que vendrá por segunda vez, que vendrá nuevamente para llevar a los que realmente aceptaron el plan de salvación. Qué hermoso cuando nosotros coordinamos y hacemos ese enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero también nos dio el espíritu de profecía para que ampliásemos más con claridad lo que nos hablaba el Antiguo Testamento, lo que nos habla el Nuevo Testamento acerca del plan de salvación, de su venida, que vino y vendrá, y qué acontecerá en estos últimos días para preparar a su remanente para su pronto regreso, que lo esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, muchos años antes que el Nuevo Testamento haya sido escrito, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Pero aquí dice que muchos años antes que el Nuevo Testamento haya sido escrito, Jesús dijo. Pero aquí está diciendo Juan 5:39. ¿Cómo así? Lo que sucede es que el Nuevo Testamento fue escrito muchos años después que Jesús ascendió al cielo. Pero todo esto que Jesús dijo, lo dijo en base a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, como fue escrito muchos años después, de hecho, Juan en la isla de Patmos, según los historiadores, él fue llevado allí y escribió sus libros después de ser llevado a la isla de Patmos. ¿Y qué fue lo que recibió la isla de Patmos? La revelación, el libro de Apocalipsis. Así que Juan, el discípulo amado de Jesús, como así le dicen algunos, Juan lo primero que escribió fue la revelación del libro de Apocalipsis. Luego escribió el Evangelio y luego escribió las epístolas. Qué interesante. Entonces, por eso está la coordinación sería Apocalipsis, el libro de Juan, y luego escribió primera y segunda y tercera de Juan. Por eso en sus 5 libros tienen una coordinación, pero fueron escritos por allá, después del año 90. Ya Jesús ya llevaba casi más de 60 años de haber ascendido al cielo, más de 60 años. Por eso es que el texto dice muchos años antes
que el Nuevo Testamento haya sido escrito, porque fue escrito mucho después, Pablo escribió 20 años después, ya, y todo, Pablo que según los analistas escribió 14 epístolas, otros dicen que 21, pero en fin, fue esto, todo este Nuevo Testamento fue escrito después que Jesús ascendió al cielo, pero Jesús escribió, mencionó que muchos años después fue escrito en el libro de Juan, ¿verdad? 5:39, escudriñar las escrituras. Él estaba hablando de, de lo que estaba en el Antiguo Testamento y de lo que él había enseñado en su ministerio. Escudriñar las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que das testimonio. Qué interesante. Muy bien. Su palabra nos concede su poder para no pecar contra él. ¿Por qué? Porque la palabra es poder del cielo. ¿Para qué? Para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos y con este conocimiento, estando agarrado de la mano del Señor y guiado por el Espíritu Santo, no entrar en pecado. Dice que en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, la palabra del Señor, para no pecar contra ti, según el Salmo 119, verso 11. Es decir, que las escrituras nos enseñan cuáles son las correcciones, cuáles son los pasos, la luz en el camino, para que no tropecemos en piedra, porque la piedra son los tropiezos y caigamos de frente a uno de los pecados que nos hace estar en una barrera contra nuestro Padre Celestial y quedaríamos incomunicados. Muchos que están en pecado creen que sus oraciones son contestadas positivamente, pero realmente no puede ser, porque la barrera de pecado impide la guía del Espíritu Santo. Muy bien. Dice que la palabra de Dios muestra el camino en medio de las tinieblas. La palabra de Dios muestra el camino ya en medio de las tinieblas espirituales del mundo. Por eso, el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra, ya, es la lumbrera que nos ilumina para no tropezar en piedra, ya, en el camino. Por eso, deberíamos, cada vez que nosotros nos levantemos, siempre invocar al Señor el recorrido del día. Los antiguos oraban 3 veces al día, en la mañana, al atardecer, es decir, después del mediodía, y al acostarse. Esas tres comuniones presenciales, es decir, en íntima comunidad con el Señor, deberíamos practicarle hoy en día. Pregunto yo, ¿cuántas veces estamos orando nosotros a diario? Porque una cosa es meditar en el Señor. Yo puedo ir en el camino meditando. Yo puedo estar hablando con una persona y meditando. Yo puedo estar trabajando y meditando. Ya, meditando. Pero en un tiempo específico que le dejamos al Señor, en íntima relación con Él, concentrados de rodillas, es muy diferente a estar meditando en la palabra todo el día. Porque esas 3 intervenciones, esos 3 momentos de dedicación nos ayudan a que el Espíritu Santo, por lo que estudiamos en su palabra, nos ilumine en el transcurso del día para no caer no caer en las tentaciones que nos provoque ser tropezado por las piedras, porque no vimos bien, porque está oscuro, y caer al piso y ser lastimados por las huellas del pecado. ¿Es necesario estudiar la palabra para evaluar lo que es verdad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estos de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así, ¿verdad? Porque no es que cualquiera me viene a traer la palabra y me la explica.
porque cada mente es un mundo diferente, pero el espíritu es uno solo. Si nosotros estudiamos bajo la dirección del Espíritu Santo, todos vamos a coordinar y vamos a hablar un mismo lenguaje, con diferentes mentes, pero en la línea de la verdad. De lo contrario, hay más de 32.000 religiones en el mundo que dicen tener la verdad, estudian con la misma palabra, pero la mayoría están errados en pequeñas porciones, en porcentajes, teniendo gran parte de la verdad, pero también parte de mentira, por la mala interpretación de las escrituras, porque primero no oramos y no estamos guiados por el Espíritu Santo para escudriñar si estas cosas son así, como hacían los de Tesalónica, y ellos escudriñaban profundamente las escrituras. Es necesario escudriñarla a solas con el Señor y después en familia. Por eso nosotros deberíamos tener un devocional a solas con el Señor y luego sí compartir, porque cuando en casa uno estudia un tema, otro estudia otro, y luego se reúnen en un devocional, en un escudriñamiento de la palabra, pues coordinamos, porque entonces aclaramos y así no permitimos que entren cizañas en nuestra cabeza de malas interpretaciones. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Según Isaías 28:10. Dice, porque mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí y otro poquito allí. Eso es lo que se llama el estudio de contexto, coordinación, porque toda la escritura es inspirada por el Señor y tiene un alineamiento donde los temas se lo encontramos coordinados entre diferentes escritores de las escrituras en diferentes épocas cronológicas de la historia. Muy bien, aquí esta reflexión de esta imagen nos muestra que está escudriñando a solas con el Señor. Reúna y estudie todos los textos sobre un determinado tema y deje que los textos hablen por sí solos. ¿Qué nos está enseñando aquí? Ya que la Biblia es su propio intérprete. Es decir, la Biblia nos enseña porque allí está toda la verdad. Cuando uno está a solas, escudriñando, concentrado, guiado por el Espíritu Santo, se concentra mucho mejor, se concentra más. ¿En qué? En coordinar todo este alineamiento de verdades que las encontramos en toda la trayectoria cronológica de las escrituras de todas las edades de la historia. Qué maravilloso, qué maravilloso. Luego ahora aquí dice, Dios usa a hombres y mujeres, porque ya hemos escudriñado sola con el Señor, para ayudar a entender sus palabras. Por eso dice el libro de Hechos 8, capítulo 8, 30 y 31. Y Felipe corriendo le alcanzó, le leyó, le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Y él le dijo, pues ¿cómo podré yo a menos que alguien me guíe? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. Y luego le explicó las escrituras. ¿Será que nosotros estamos haciendo eso? Pero cuando el Espíritu nos diga que lo hagamos, porque si no, entonces entramos en polémicas queriendo mostrar una verdad y el otro contextualizando, queriendo enseñar lo que él entendió. Porque cuando en nuestra vida hay ego, creyendo que sabemos todo, podemos entrar en disensión con el Espíritu Santo y entrar en contradicción. Por eso, la escritura debe ser ¿qué? Guiada por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Muy bien. Dios esconde la verdad a los que le aman. Dios esconde la verdad a los que no le aman o a los que le aman. Dios esconde la verdad a los que no le aman.
es decir, a los que escudriñan las Escrituras por un interés propio, por un interés personal, o no están realmente guiados por el Espíritu Santo, el Señor no le revela las Escrituras, porque dice Mateo 11:25, dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, pues que has escondido estas cosas de los sabios, de los que se creen entendidos, ya, y las has revelado a los niños, a los humildes. Ahora, dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, porque si no fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que nosotros ante los ojos del Señor somos sus niños, somos sus criaturas, sus niñas, sus niños, somos su tesoro para Él, que ha reservado las cosas espirituales para revelarlo a sus seres queridos, a sus niños espirituales, para que aprendamos a ser grandes en Cristo Jesús. Muy bien. Nuestra comprensión no procede de la habilidad mental. Es decir, que no es porque nosotros tengamos un doctorado, una maestría, tengamos títulos de la universidad, porque la palabra de Dios fue dada no a los profesionales, no a los grandes intelectuales, sino todo a aquel que se humilla delante del Señor y podemos abrir nuestro corazón, porque para el Señor no hay límites, para el Señor no hay sabios en esta tierra, sino solamente aquel que es sabio en la palabra del Señor. Entonces, seremos sabios si somos humildes, si somos niños espirituales, dejándonos enseñar por la guía del Espíritu Santo, llegaremos a ser los verdaderos sabios espirituales y no los sabios intelectuales de este mundo, que creen que por tener mucho conocimiento ya lo tienen todo y pueden ir a la vida eterna. Cuando estamos preparados para recibir, no es posibilidad, ¿verdad? Entonces, es importante escudriñar las Escrituras, pero guiados por el Espíritu Santo. De estas cosas estamos hablando, no con la palabra, con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medio de por medios espirituales, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso nos enseña 1 Corintios, capítulo 2, versos 13 y 14, que las revelaciones y las grandes verdades del cielo se deben escudriñar e interpretar de manera espiritual, llevando lo espiritual a lo espiritual, o sea, que nuestro espíritu sea guiado por el Espíritu de la verdad que fue enviado por el Padre a través de Jesucristo para llevarlos a toda verdad y comprender y ir así en las líneas de corrección, reprensión y orientación para ir hacia la Canaán celestial y poder morar eternamente con el Señor. ¿Está buscando el Señor ese tipo de personas? Claro que sí. Para conocer la verdad es necesario querer obedecer los consejos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es conocimiento solamente. Sí es importante el conocimiento de las Escrituras, claro que sí, porque dice que esta generación está perdida por falta de conocimiento, pero es necesario obedecer el conocimiento que hemos tenido, colocarlo en práctica, obedeciendo su palabra y estando en íntima relación con el Señor. Oración, lectura de la palabra, guía del Espíritu Santo. Guía del Espíritu Santo, lectura de la palabra, oración. Eso se le denomina el triángulo de la santificación y entonces el Señor nos dará la firma y entonces seremos escritos para la vida eterna.
Mateo 7:21 nos da esos consejos. Y David dice aquí en Juan 7:17, si alguien quiere hacer la voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿verdad? Si alguien quiere hacer la voluntad. Es decir, que si alguien está en el Espíritu Santo, entenderá cuando alguien le habla de parte de Dios o le hable de parte de mentira, porque aprendemos a discernir espiritualmente lo que es verdad y lo que es mentira, porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Y ya terminando aquí, dice, si tomamos en cuenta las condiciones, tendremos comprensión clara de la diferencia entre la verdad y el error. Será como la voz de Dios diciendo, este es el camino, andad por él. ¿Por qué? Porque interiormente nosotros tenemos algo que muchos llaman la conciencia. Es que la conciencia me remuerde. Otros le dicen, hay una atmósfera espiritual y yo siento que eso es de Dios, porque el Espíritu nos dice, esto es verdad y esto no es verdad. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, Él nos llevará a toda verdad. El sol nos alumbra cada día, que es la palabra de Dios. La Biblia nos hace madurar para vivir una vida cristiana, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, ya enteramente capacitado para toda buena obra. Muy bien. Y entonces aquí dice cómo leer la escritura y lo resume en 5 pasos. Dice que nosotros entonces debemos leer la Biblia de mañana y de noche. Segundo, dice que ore antes de abrir su Biblia, pidiendo amor por la verdad, entendimiento y discernimiento. Hay que aprender a entenderla y discernir lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Incluso una mala traducción, ¿verdad? Y tercero, no es necesario leer una porción grande por vez. Comience con pocos minutos, cuando no tenemos mucha práctica. Y cuarto, dice que medite en lo que leyó y trate de comprender y aplicarlo en su vida durante el día. Es decir, que no es tanta la lectura que debemos leer, poco, bien masticado y bien digerido y practicado en su caminar diario con el Señor. Y quinto, dice que al principio lea el Nuevo Testamento, si no tiene mucho conocimiento de la Escritura, pero sin dejar de leer tampoco el Antiguo. Pero debemos iniciar por lo más fácil, por lo más que nosotros hemos percibido. Aplique ya al principio, lea el Nuevo Testamento antes de leer el Antiguo, o lea alternativamente uno y otro, es decir, contextualmente, coordinando, porque hoy día hay muchas concordancias y hay en lo que se llama la Biblia paralela y la encontramos nosotros también virtualmente en internet. Entonces uno colocamos un texto y coloca Biblia paralela y le da todos los contextos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y vemos una correlación. Es decir, que si alguien desea preparar un mensaje para expresarlo en una congregación o en un público donde esté, coloca cualquier texto y coloca Biblia paralela y le da todos los textos de contexto y ahí tiene ya el tema preparado. Es maravilloso, ¿verdad? Entonces, la mayor alegría en la vida de millones de personas está en leer la carta de amor que Dios les envió, la Biblia. Haga experiencia, vivamos la palabra. Ya, ¿cuál es la carta de amor? Las Sagradas Escrituras que nos dejó, donde está la guía del plan de salvación para llevarnos a la vida eterna. Dios hizo mucho por nosotros al darnos la Biblia, pero Él también nos dio a su Hijo para morir en el Calvario y darnos la vida eterna. Dios a través de la Biblia habló del surgimiento de la caída de los 4 imperios más grandes del mundo hasta la venida de Cristo. Y eso está en Daniel claro. Lo habla a través de qué? De un león, ¿verdad? De un
lo habla a través de un león, de un oso, lo habla a través de cuatro, de un leopardo con cuatro alas, con cuatro cabezas, ya, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, en la época época de Alejandro Magno de los griegos. Y luego finalmente una bestia espantosa y terrible con cuernos, espantoso que tenía allí, nos está hablando de los cuatro grandes imperios: el imperio de Nabucodonosor, el imperio de los medios y los persas, el imperio de los griegos y el imperio de los romanos. Esa es la historia. Solamente que el imperio de los romanos se ha dividido en varias secciones, pero va hasta la historia final. Por eso es importante. ¿Y dónde encontramos todo eso? En las Sagradas Escrituras, porque nos está llevando a un contexto profético. Dice que Dios a través de la Biblia, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allí y la ciencia se aumentará. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos las profecías que ya se cumplieron, que se están cumpliendo, pero que aún faltan cumplirse profecías, no de tiempo, pero sí profecías de acontecimientos finales para preparar a su pueblo para su pronta venida. Hoy Él está pidiendo su vida para salvarla por la eternidad, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Así que, mis hermanos, esto es el mensaje que trasciende a través de la historia y que debemos cada día, a través de la oración, ser guiados y comprender cada día más las Escrituras. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias por este hermoso día y por esta enseñanza, Señor, que de una manera coordinada nos enseña a aprender a estudiar la Escritura correctamente para honra, gloria tuya y para nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén y amén.